Hola, qué gusto de recibirlos en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Económicas y les damos la más cordial bienvenida a este programa de Conversaciones de Coyuntura Económica. Hoy vamos a hablar sobre el papel de la política económica con respecto al crecimiento y desarrollo económico, que fue tema del último boletín. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok como Coyuntura Económica y también pueden escucharnos en Spotify, en nuestro podcast que sale cada jueves, al final de cada mes, como Coyuntura Económica también. Hoy es un programa muy especial porque está con nosotros el director del Instituto de Investigaciones Económicas, el doctor Armando Sánchez Vargas. Él es licenciado en Economía, egresado de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, maestro y doctor en esa disciplina por la Facultad de Economía de la UNAM. Realizó un Master of Arts in Economics en el Instituto Politécnico de Virginia, Estados Unidos. Actualmente es investigador titular C de tiempo completo del IEC. Cuenta con PRIDE nivel D y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Sus principales líneas de estudio son pobreza, cambio climático, energía, macroeconomía, productividad industrial y econometría. Recibió el reconocimiento de distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en Investigación en 2011 y el Premio Universidad Nacional en el área de docencia en 2017. Armando, bienvenido a Conversaciones de Coyuntura Económica. Antes que nada, agradezco la apertura que has tenido para la grabación de estos podcasts y programas con nuestro equipo y sé del cariño particular que le tienes a esta plataforma porque, bueno, fuiste fundador del CAMP. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias por la invitación y a tus órdenes. Y bueno, Armando, vamos a hablar el día de hoy del más reciente boletín de coyuntura económica, que es el número 11, donde hablamos de los retos de la política económica para la recuperación. Queremos saber un poco tu opinión respecto a este tema en general y bueno, sabemos que en el boletín se ha hablado de artículos diversos centrados justamente en estos temas. Entonces, si te parece, pues vamos a iniciar con las preguntas. Perfecto. ¿Qué opinión te merecen de entrada las políticas económicas actuales aplicadas para la recuperación económica en México? ¿Crees que han sido eficientes? Sí, yo creo que hay claroscuros, ¿no? Hay algunas partes donde ha sido muy eficiente y otras no. En términos, por ejemplo, de la promoción del consumo interno, o sea, la demanda agregada para fomentar más crecimiento económico, ahí ha habido digamos, un positivo, ¿no? El positivo ha sido que los salarios aumentaron y que también los programas sociales han ayudado a recuperar el consumo de la gente, ¿no? Entonces, eso obviamente pues ha sido un motor de crecimiento económico. Entonces, por el lado del consumo creo que ha habido un papel interesante de la política económica, pero por el otro lado, en términos de la promoción de la inversión pública y privada, ahí hay muchos pendientes, ¿no? Por ejemplo, el diseño de una política industrial para impulsar a las pequeñas y medianas empresas, eso está ausente, ¿no? Dentro de la política económica. Entonces, creo que ahí hay un espacio de oportunidad donde el gobierno podría impulsar a través de alguna secretaría como la Secretaría de Economía, impulsar un programa o un proyecto donde se pudiera generar no solo que se desarrollen más pequeñas y medianas empresas, sino que éstas se conecten a las grandes empresas y sobre todo en una etapa donde estamos en lo que se conoce como el nearshoring, que en realidad eso es que muchas compañías transnacionales e internacionales están tratando de vincularse con México, dado el contexto internacional, y ahí es donde habría que hacer política para aprovechar estos 2 o 3 años que viene muy fuerte ese impacto. Entonces por ahí yo veo un vacío que se tendría que empezar a pensar en llenarlo ahorita, porque no podemos dejar que solo las grandes empresas aprovechen estas oportunidades, ¿no? Creo que hay que socializarlas y ahí en términos de la política de inversión es importante, ¿no? En términos de política monetaria y fiscal, se ha procurado mantener durante este periodo la estabilidad, ¿no? Financiera y macroeconómica, lo cual sí sabemos que no fomenta tanto el crecimiento económico, pero dadas las restricciones que tiene México, que es un país que depende mucho de las importaciones para poder producir, pues digamos el hecho de no de no incorporar políticas que hagan que fomenten el crecimiento económico pero que no aumenten las importaciones, eso sería también problemático, y sobre todo si el gobierno gasta pero no estamos generando los recursos para pagar la deuda, ¿no? Entonces yo creo que lo de la sostenibilidad no está tan mal dadas las restricciones que tiene México.
Y en efecto, Armando, bueno, es todo un reto, ¿no? Como bien lo dijera el título del boletín, pero también, como tú lo ves desde esta perspectiva, me parece interesante. Son áreas de oportunidad que hay que trabajar, que tenemos que empezar a impulsar, que creo que el gobierno ha iniciado a hacerlo, porque definitivamente la pandemia nos dejó trastocados a nivel mundial y no es algo fácil, ¿no? Son retos que se enfrentan y para los que las políticas deben estar dirigidas en áreas, como bien comentas, y ser concretos y con un objetivo claro, ¿no? Eso me parece relevante y que habrá que trabajar, ¿no? Todavía tenemos mucho por hacer en ese sentido. Y bueno, Armando, vamos a ver la cápsula a continuación de Sara Arteaga, que se fue a la librería. Y Sara, cuéntanos qué encontraste por allá. Hola, yo soy Sara Arteaga y los invito a que me acompañen a la librería del IEC. Vamos a entrar. Ya estamos aquí en la librería del IEC y hoy estamos con Marco Antonio Rodríguez, él es el encargado de este interesante espacio en el instituto. ¿Cómo estás, Marco Antonio? Hola, muy bien, muchas gracias. Pues él nos va a platicar hoy acerca de las novedades que hay aquí en la librería. ¿Nos puedes platicar un poquito Así es, acerca? claro que sí. Tenemos 3 novedades que son las de más circulación en este momento, que se llaman Nuevos Horizontes Económicos, Propuestas para México. Es un libro de 2 volúmenes. Okay. Y está funcionando ahorita muy bien, están saliendo muy bien. Tenemos también la revista Problemas del Desarrollo, que es el órgano informativo del instituto, Okay. ¿no? Que esta también está funcionando muy bien. Y bueno, pues es lo que tenemos de novedades. ¿Y nos puedes platicar también acerca de los descuentos que todos los interesados pueden encontrar aquí en la librería? Los descuentos son en ediciones del IEC y la UNAM, tenemos un descuento del 50%. Okay. Coediciones con alguna otra casa editorial o instituto, el descuento es del 25%. Oh, qué lindo. Y en las revistas solamente es el 10% de descuento. Súper, perfecto. Así es. ¿Me puedes platicar también quiénes son beneficiarios de estos descuentos? Prácticamente toda la comunidad UNAM es beneficiaria del descuento del 50%, 25% y 10%. Okay. Así es. ¿Nos puedes platicar también sobre la importancia del libro físico en esta era digital? Claro, siempre es importante tener el libro físico, desde sentirlo hasta olerlo cuando lo abres por primera vez, Sí. Es importante tenerlo, ¿no? Sí, me parece muy importante que la comunidad UNAM conozca este espacio, dado que pues estamos muy acostumbrados, especialmente en estas nuevas generaciones, pues a los libros en PDF, a los libros, en otros formatos digitales. Entonces, creo que es muy importante la promoción de este interesante espacio que uno pasa, pues a lo mejor aquí en la entrada del IEC y a lo mejor ignora un poco, ¿no? Y justo el objetivo de esta cápsula es eso, darle importancia a este pequeño pero gran espacio, ¿no? Exactamente, los invitamos a que nos visiten, que conozcan la producción editorial del instituto, ¿no? Nos parece a nosotros interesante que vengan, nos visiten y si no se llegan a llevar el libro, por lo menos que conozcan qué es lo que hace cada una de las diferentes unidades de investigación que están trabajando en el instituto. ¿Hay un horario en específico? Claro que sí, de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Marco. Okay.
¿Este qué precios viene? Te cuesta 200 pesos ya con descuento. Ok, sí. ¿Te lo llevas? Sí, Claro pero que sí. no tengo efectivo. No te preocupes, puedes hacer tu pago en tarjeta. Ah, ok, perfecto. Con este nota de venta subes al primer piso, a mano derecha está la caja, ahí te cobran y con este sellado te entrego tu libro. Ok, perfecto. Gracias, Sara. Y bueno, no me queda más que invitarlos a que vengan y aprovechen todas las promociones que tenemos en la librería del YEC. Bueno, Armando, continuando con esta plática, ya nos hablábamos de sí las áreas de oportunidad y todo lo que habría que hacer respecto a las políticas para dirigirse adecuadamente, pero también habría que pensar que hubieron factores internos y externos que jugaron en contra, ¿no?, de todo esto de la recuperación. ¿Nos puedes decir cuáles consideras tú que fueron durante, bueno, después de la pandemia en particular? Sí, bueno, entonces es muy conocido que la guerra, ¿no?, en Ucrania pues ha tenido un impacto fuertísimo en la inflación y que afecta a los salarios, ¿no?, al final al poder adquisitivo de la gente. La guerra en Ucrania, también la desconexión que surgió en las cadenas productivas precisamente por el COVID y también por la guerra. Creo que lo de los precios de los alimentos es un tema que es muy, muy importante porque va a seguir, va a continuar, va a seguir habiendo escasez en la producción de este tipo de alimentos, y dado que México tiene insuficiencia en la producción agrícola, como resultado también del periodo donde se dejó de producir, ¿no?, y donde nos volvimos muy dependientes de las importaciones de materias primas y de insumos básicos, inclusive alimentarios, pues eso está repercutiendo y por eso es que la inflación nos afecta más, ¿no?, a economías como la mexicana. Entonces, en ese sentido, pues yo ahí lo que veo es que ese es uno de los principales problemas, ¿no?, precios de los alimentos, dependencia de las importaciones en México. Y ahí es donde entra lo de cómo tenemos que hacer que nuestros productores internos puedan generar esas materias primas, y ahí es política industrial, ¿no?, y política a nivel micro y macro. Entonces, esos son dos cuestiones que son importantes, ¿no? Además, bueno, empezamos a ver que con la revolución tecnológica que viene con la economía de la inteligencia artificial, pues eso es todo un reto también, ¿eh? La economía mexicana tenemos poca gente capacitada en ese tipo de tecnologías y tenemos que incorporarla lo más pronto posible porque parece que va a ser todo un tema para las próximas 2 décadas. No solo hay que producir bien, sino producir tecnológicamente mejor, rebasar nuestras fronteras de productividad, y eso implica desarrollo tecnológico. Eso es el lado de la oferta, ¿no? Ya no es tanto el lado de que haya gasto en la economía, inversión, consumo, sino también que tengamos la capacidad de ofrecer productos competitivos a nivel internacional para poder acercarnos a los grandes mercados, ¿no? Y eso repercute en generación de empleos, en generación de nuevas industrias, etcétera. Entonces yo creo que esos son los retos que hay que empezar a pensar en México, la cuestión tecnológica, la inteligencia artificial, la dependencia de México en varias áreas, ¿no?, en la agricultura, en la industria, y pues pensar en una economía más incluyente, más democrática para los pequeños productores y medianos. Que definitivamente pues son muchas cosas en las que trabajar y cosas que pues de repente muchas de ellas son ajenas, ¿no? Como los factores externos que nos golpean y que no podemos saber qué finalmente va a pasar, pero sí estar preparados, como comentas, con avanzar en las cuestiones que estamos un poco atrasados, digámoslo así, como las tecnologías, como la cuestión de importaciones, como el avance tecnológico, ¿no?, que será el gran reto que nos queda por hacer en estos años que quedan para finalizar el sexenio, y bueno, de ahí en adelante, ¿no?, que será algo de mediano y largo plazo seguramente. Y bueno, Armando, vamos a regresar con Sara, que está con el doctor Basabe, quien nos va a invitar al seminario número 29 de Economía Mexicana. Adelante, Sara. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara Arteaga y me encuentro hoy con el doctor Jorge Basabe. Él es organizador del 29º Seminario de Economía Mexicana. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos puede platicar un poco acerca de esta edición del Seminario de Economía Mexicana? Cómo no, bueno, muchas gracias por esta entrevista y por la difusión que vamos a hacer del seminario. Como mencionaste, estamos en la 29ª edición del seminario, probablemente el más antiguo del instituto, y cada año editamos un libro
con los resultados del seminario, que generalmente tratan temas macroeconómicos, política industrial, geopolítica, pero desde la coordinación nos pareció que era muy importante en las siguientes versiones, comenzando por esta, tratar 3 asuntos muy específicos que tienen que ver con la economía mexicana y que le afectan de forma directa. Uno, la salud, el sistema de salud; otro, el sistema de educación en México; y el tercero, todo lo que tiene que ver con el crimen organizado, que son 3 problemas que es muy importante abordarlos desde el punto de vista académico y darles un buen análisis al respecto. Con respecto al sistema de salud que escogimos para el seminario de este año, del sector salud, nos interesa mucho que se analice todo lo que tiene que ver con el presupuesto que se destina al sector, con los criterios de manejo de ese presupuesto y con las políticas públicas que se aplican. Si les parece bien, puedo decir algunos datos, alguna información que nos permite ver por qué es tan importante abordar el tema, y después comentar ya específicamente qué invitados tenemos, qué van a tratar en sus ponencias sobre este tema. Desde el sexenio anterior ha venido disminuyendo el presupuesto que se destina al sector salud, pero en esta administración se ha ido en picada, sí, lo cual deteriora las condiciones de salud y de atención y sobre todo a los sectores más vulnerables en el país. Y estamos, en términos, por ejemplo, de la inversión en el sector con relación al PIB, por debajo del promedio, por debajo de los países de tamaño similar al nuestro, como pueden ser Argentina, Brasil, por debajo de la mayoría de los países de Centroamérica, que son más pequeños. Estamos hablando ahí de promedios por encima del 9% del PIB, en el caso de Argentina, de Chile, de Brasil, por supuesto de Cuba, que tiene un 11%, pero también de Surinam y de Uruguay, y México está en el 5.4%, lo cual es muy bajo y ha ido declinando. El gasto per cápita en salud, estamos también por debajo del promedio de América Latina, que es de 1.155 dólares per cápita. En México es 1.117. Bueno, ya no digamos el promedio de la OCDE, que es más del doble. Entonces, esos son datos preocupantes por los datos absolutos y por la tendencia a la que va. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, tiene un índice, no voy a explicar cómo se compone, pero un índice de cobertura universal que tiene que son los servicios esenciales de salud a la población, y está por arriba de 80 en ese índice, de nuevo Brasil, Argentina, Chile, Colombia y México, la puntuación es 75. Son diversos indicadores generales que nos muestran que tenemos que tener una preocupación y una discusión sobre ese problema. Y luego cuestiones muy específicas como lo que ha sido la desaparición del INSABI, que había sustituido al Seguro Popular, que tenía una cobertura amplia y un sentido económico interesante. Fracasa. Ahora se integra al IMSS, lo cual vuelve un aparato enorme, burocrático, difícil de manejar, cuyos resultados no estamos muy seguros cuáles vayan a ser. Implica también que la salida económica y política no fue la mejor.
Hace unos cuantos días sabemos que se dio la noticia de que se van a cancelar las normas oficiales para el sector salud en México, lo cual de nuevo pone a los sectores más vulnerables que están no tanto en las ciudades, pero en las rancherías alejadas, que llegan a una clínica después de que está lejos de sus poblaciones y no tienen ninguna posibilidad de estar seguros o de reclamar que las condiciones sanitarias en esa clínica se cumplen. Entonces hay una serie de medidas que se han ido adoptando que son muy complicadas y que no nos presentan la posibilidad de una mejora en el sector salud. Ese tipo de indicadores son los que nos alertan y nos hicieron tomar la decisión de que este año el sistema de salud en México sería el que habría que abordar. Y les puedo decir cómo se organizó el seminario, quiénes son nuestros invitados para ver los temas que se van a tratar en este seminario. Claro que sí, Muy con bien. mucho gusto. Bueno, en primer lugar, esto va a ser, se va a llevar a cabo el 23 y el 24 de agosto. Va a ser un seminario presencial después de 3 años de que ha sido virtual, ya nos permite hacerlo mixto, presencial, y también se va a transmitir por YouTube. Esos 2 días de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Tenemos un programa muy interesante en el cual tenemos a 2 exsecretarios de salud que van a participar, igual nuestro secretario general de la UNAM, que el sector salud lo ha abordado en investigaciones hacía tiempo. Me decía qué bueno que estoy invitado. Yo ya sabía que lo conocía el tema, porque me permite volver a retomar ese tema en mi investigación. Y entonces les comento muy rápidamente. El programa del MIR son 4 mesas, 2 por día. En la primera mesa va a participar el miércoles 23 de agosto el doctor José Narro, ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud, y la doctora Teresa Chamá, que es directora de evaluación y encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública. Entonces ahí tenemos, por un lado, toda la experiencia personal del doctor Narro en el tema, y por otro lado la posibilidad de una serie de números y de estadísticas que nos van a poder evaluar cómo se encuentra el sistema y la parte de inversión actualmente. La siguiente mesa, ese mismo día, participamos yo y la maestra Erika Martínez con un tema sobre indicadores económicos comparados, para ver cómo se compara con otros países de América Latina de la OCDE, específicamente en cuanto a inversión y calidad del sistema. La maestra Berenice Ramírez de nuestro instituto, que trabaja seguridad social, y entonces va a insertar el tema de la atención a la salud en el tema general que maneja de seguridad social, y una ponencia de investigadores de la UAM Xochimilco, el doctor Natera, Arturo Torres y Soledad Rojas, sobre todo lo que es aplicación de conocimiento y de tecnología a la solución de problemas de salud. Entonces ahí es un trabajo muy específico al respecto. Al día siguiente, el jueves 24, tenemos la tercera mesa, en donde va a participar la doctora Alejandra Macía, que es directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, y el doctor Francisco Moreno Sánchez, que es director de Medicina Interna del Centro Médico ABC, que nos pareció importante que participara alguien que nos expusiera por dentro, un médico, cómo percibe la situación de la atención, incluso así se llama
su ponencia rumbo de la salud mexicana desde la perspectiva del trabajador de la salud. Creo que es un tema interesante. Y finaliza en la mesa 4 ese día el doctor Lomelí, secretario general de la UNAM, con el tema presente y futuro de la salud en México, y el doctor Chertorivsky, que fue secretario de Salud y que es de ahora diputado de la actual legislatura, con un tema le ha denominado presente y futuro de la salud en México. Entonces, me parece que estamos cubriendo muy bien el tema y que va a ser un seminario interesante al que espero que acuda mucha gente. Le agradecemos muchísimo por toda la información que nos está proporcionando. ¿Nos puede repetir entonces el canal en el que se transmitiría la versión ahora sí que virtual y en dónde se llevaría a cabo presencial también para quien guste acompañarnos ese día? Presencial en el auditorio, en la planta baja del instituto, el auditorio que generalmente en estos seminarios tenemos el auditorio y 2 salas más para que todo en donde se transmite en pantalla. Perfecto. Por si no, por la gente no cabe a veces esperemos que ahora haya también suficiente gente, y por el canal de YouTube del instituto, en forma directa. Perfecto, pues le agradecemos mucho compartir esta información con los interesados y a ustedes los invitamos a asistir virtualmente o presencialmente a este seminario de economía mexicana este 23 y 24 de agosto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Sara. Y bueno, en la descripción de este video les dejamos el link al canal de YouTube del Instituto donde podrán ver el seminario. Y continuando con este tema tan interesante respecto a las políticas y los retos todo lo que hay por hacer, ¿no? Para la recuperación, nos hablabas hace rato de las políticas convencionales y bueno, en particular de cómo este gobierno se ha sujetado a la estabilidad también, ¿no? Respecto a la política fiscal. ¿Crees que este tipo de políticas que se siguen implementando en el país y que implican justamente eso, estabilidad de precios y equilibrio en finanzas públicas, ha jugado en contra del crecimiento en los últimos años? Sí, yo creo que el hecho de que no haya gasto en la economía, ¿no? Gasto del gobierno que impulse el empleo y el crecimiento de la producción, repercute definitivamente, ¿no? Sin embargo, en un contexto donde tienes un país que depende mucho de las importaciones y que además ha vivido episodios de ataques especulativos ya en varias décadas atrás, es complicado pensar en que el gobierno mexicano se pueda sobreendeudar, porque de inmediato hay ataques especulativos sobre el tipo de cambio, el tipo de cambio, y eso genera pues crisis, ¿no? Entonces yo pienso que no hay tantos grados de libertad para que el gasto del gobierno aumente de manera desmesurada. Y bueno, ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la economía argentina, ¿no? Que ahorita está lidiando ya con el tema por deudas que contrajo en periodos previos y que ahorita no está pudiendo enfrentarlas, tienen que entrar en renegociaciones, se debilita su moneda, cae el empleo, empieza la migración, etcétera. Entonces, yo pienso que mientras México no resuelva el problema de que depende de las importaciones y que necesita de los flujos de capital para mantener su estabilidad financiera, no hay grandes grados de flexibilidad para aumentar el gasto. Y creo que lo que puede hacer es ese gasto hacerlo más eficiente. Con lo que cuenta, hacerlo más eficiente e invertir en los sectores donde tendría un mayor efecto multiplicador ese gasto. Definitivamente eso es lo que ha sucedido en todas las economías latinoamericanas, ¿no? Entonces, dadas esas condiciones, creo que hay que pensar que el gobierno puede gastar, pero sí tiene límites, sobre todo en economías con restricciones externas, que ya lo decían los economistas estructuralistas en México, ¿no? Como ya sabemos, ¿no? Noyola, Prebisch, todos ellos hablaban de que somos economías en las cuales hay una dependencia, alta dependencia de los bienes importados y los insumos, y eso genera, pues, esos desequilibrios estructurales hacen difícil que podamos manejar una política expansiva como lo haría Estados Unidos, que es una economía que tiene su moneda es preponderante a nivel mundial, se puede dar el lujo de llevar grandes déficits sin que haya una crisis interna.
En cambio, aquí en México, grandes déficits sí podrían terminar en ataques especulativos y, como ya lo dijimos, crisis que no han generado pues en el largo plazo bienestar para la población. Sí, definitivamente es cierto y bueno, la idea también de gasto eficiente creo que es primordial, ¿no? Porque de repente puedo aumentar el gasto público, pero si no es bien dirigido o si hay de repente desvíos o digamos algo que no esté especificado en los planes y que vaya justificado de algún modo para el bienestar de la población sobre todo y de todo el país, creo que es el problema, ¿no? Entonces habrá que dirigirlo adecuada y eficientemente y como dices, tener el margen de acción suficiente para poder hacerlo y justamente eso nos llevará a pensar en una economía sólida que esté detrás y que nos permita hacer todo ello, ¿no? Que creo que es importante aquí. Y bueno, Armando, ¿qué te parece si vamos a ver la opinión sobre esto de la doctora Mildred Espíndola sobre el boletín número 11 y sobre justamente estos temas que estamos tocando el día de hoy? Gracias, Eufemia. Ahora estamos con la doctora Mildred Espíndola para que nos dé su opinión acerca del boletín número 11 de Coyuntura Económica. ¿Cómo estás, Mildred? Muy bien, muchas gracias, Sara. ¿Qué papel crees que ha jugado la alta inflación que se ha vivido desde finales del año pasado en la lenta recuperación económica del país? Lo primero que me gustaría hacer es recordar que el crecimiento en los precios fue favorecido por un entorno en el que algunos sectores y economías empezaron a reactivarse antes que otros. Entonces, estos sectores que empezaron a trabajar, empezaron a demandar tanto materias primas como bienes de estos sectores que todavía no iniciaban actividades, lo que provocó por un lado problemas en los suministros, pero además incrementos de los precios. Por otro lado, además, se da el conflicto entre Rusia y Ucrania y entonces esto afecta de igual manera los precios porque muchos bienes empezaron a ya no llegar a sus destinos, lo que provocó incremento de los precios de, por ejemplo, de algunos granos y de los energéticos. Y por último, una parte que tiene que ver ya con el sector interno de nuestra economía, que es que, se tiene conocimiento que muchos de la delincuencia organizada está decidiendo, determinando los precios de muchos bienes. Entonces, ante este entorno, obviamente, el Banco de México, que tiene el objetivo de lograr que no haya incremento de los precios, empezó a aplicar políticas monetarias restrictivas, que es esto, empezó a incrementar las tasas de interés. Su primer incremento se dio en junio de 2021. Y con esta política también se favoreció un alto diferencial entre las tasas de interés entre México y Estados Unidos. Ante esta situación se empezó a vivir una apreciación del peso, es decir, la gente podía obtener $1 con mucho menos pesos, ¿no? Entonces, esta circunstancia de alguna manera favoreció a que no se incrementaran tanto los precios. Entonces, digamos que estos fueron elementos que de alguna manera fueron a favor, ¿no? del crecimiento económico. Sin embargo, hay que reconocer que aunque el consumo se ha ido recuperando, es un importante componente del Producto Interno Bruto, que es el indicador con el que los economistas medimos el crecimiento económico. Y dentro de la estructura del PIB, representa alrededor del 70%. Bueno, este se va moviendo, digamos que contribuye alrededor de esta cantidad, ¿no? Sin embargo, un dato que es muy importante considerar es que en marzo de 2023 el consumo de bienes se contrajo en 0.2% respecto a marzo de 2022. Y tomando en cuenta que es un importante componente del producto, pues esto nos tiene que, nos muestra señales de qué impacto ha tenido la inflación, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque el consumo, a medida que se han incrementado los precios, pues obviamente esto ha afectado el consumo de las familias, ¿no? Y entonces esto se refleja precisamente en esta reducción del consumo en 0.2%. Y otra cuestión que también es muy importante es que si bien la apreciación
permitió que no existiera o que se redujera el incremento de precios derivado del traspaso del tipo de cambio a la inflación, pero también contribuyó al incremento del consumo de bienes importados. Entonces, si nosotros medimos el PIB, tenemos que sacar el neto, es decir, qué tanto estamos exportando, es decir, qué tanto dinero nos llega de fuera, de compras que hace la gente de fuera, pero tenemos que reducirle la parte de las importaciones. Eso es como común decir, pues sí crecimos, pero ¿qué crees? Que esta parte la consumimos de cosas que se venden fuera, entonces eso reduce nuestro crecimiento. Y este crecimiento en bienes importados creció 10%, ¿no? Entonces estos son algunos de los elementos o de las cosas en las que ha afectado el crecimiento económico esta alta inflación. ¿Cuál es tu pronóstico de crecimiento para el año que viene? ¿Crees que ya entremos de lleno en la recuperación económica? Pues mira, para contestar esta parte es muy importante contemplar de dónde veníamos, ¿no? Veníamos de una pandemia que provocó, como todos sabemos, la interrupción forzada de muchas actividades económicas, y esto pues obviamente se reflejó en una caída importantísima de 8% en 2021. Y bien, bueno, a principios de 2022 ya se empiezan a retomar ciertas actividades, la economía empieza a reactivarse y de manera obviamente muy paulatina, de forma muy heterogénea para cada sector. Me gustaría detenerme nuevamente en esta parte del consumo privado, que aunque te decía, sí ha tenido señales de recuperación. Sin embargo, hay que ver qué factores han llevado también esta recuperación. Uno de ellos ha sido el incremento de la masa salarial. Otra circunstancia ha sido la parte de la llegada de mayores remesas y también las transferencias sociales, ¿no? La política que ha llevado a cabo el gobierno. Pero siento que hay que poner mucha atención en esta parte, ¿no? De acuerdo a los criterios generales de política económica, este año la economía estaría creciendo entre 1.2 y 3%. Muy bien. Al principio, en los primeros meses, digamos, del año, se tuvo alguna expectativa de que esto no se iba a lograr. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, en su intento de controlar la inflación, ha incrementado sus tasas de interés, y entonces en un principio se decía, no importa a qué costo tengamos que reducir la inflación, ¿no? Si tenemos que provocar una recesión, no importa. Obviamente provocar una recesión en Estados Unidos significa algo muy fuerte para nuestra economía, ¿no? Reducción de las exportaciones, incluso podría provocarse una devaluación. O sea, son muchas consecuencias a raíz de esto, ¿no? Entonces, por eso las expectativas eran ¿saben qué? Que para nada vamos a crecer a estos niveles. Últimamente, algunos organismos internacionales han mejorado las expectativas de crecimiento para México, un poco derivado de que se ha visto que la inflación se ha ido reduciendo. Yo considero que hay ciertos focos rojos que no se pueden dejar fuera del análisis respecto a cómo se podría crecer en este año, y tienen que ver precisamente con esta influencia que tendrán las decisiones de la Reserva Federal sobre la tasa de interés y cómo estas pueden afectar el crecimiento de Estados Unidos y si realmente puede estarse gestando una recesión en este país, ¿no? Otro elemento que me parece todavía más preocupante, el sector industrial, nuestro sector de la construcción, la parte de la inversión, digamos, es como la fortaleza que debería de tener un país, ¿no? Para crecer. ¿Por qué? Porque el sector industrial es el que puede generar encadenamientos productivos. La construcción se sabe que genera muchísimos encadenamientos productivos. Entonces, el que estos sectores no hayan logrado todavía una diferencia en su crecimiento, sí es una cuestión de mucho riesgo, porque incluso
estos sectores son los que al final también demandan mucha mano de obra, ¿no? Entonces tiene que ver con el crecimiento de la producción, con el crecimiento del empleo, con el crecimiento del consumo, ¿no? Porque si no hay empleo, no hay ingreso que tengan los empleados, pues no hay consumo, entonces no hay todos estos encadenamientos que puedan impulsar el crecimiento económico, ¿no? También considero que esta parte del impulso que las remesas, los salarios y las transferencias sociales que está otorgando el gobierno, va a llegar un momento en que ya van a ser parte de la inercia y que ya van a dejar de ser este impulso después de la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir detonando otras fuentes de ingresos que impulsen al consumo. ¿Qué retos crees que enfrenta el gobierno para el siguiente año y para el cierre de este sexenio? ¿Y qué tendría que hacer para dar unas mejores condiciones económicas en este cierre? Yo creo que perfectamente podría ir poniendo las bases de algo que es urgente, ¿ya? Tiene pendiente lograr superar la tendencia de crecimiento que hemos llevado por décadas, ¿no? Sí. O sea, se entiende que en este gobierno se vivió este problema de la pandemia que obviamente para nadie ha sido fácil superar, pero también es cierto que este frenón de la actividad económica o esta caída de la actividad económica en 8% no fue resultado de una crisis financiera en donde hubiera deudores que no pudieran pagar, ¿no?, sus créditos, sino que más bien fue te detienes tantito, pero después puedes planear todo, incluso se pudo haber dado una planeación estratégica para impulsar el desarrollo, ¿no? O sea, a partir como de que aquí estamos, ahora cómo reactivamos todo, pero al 100, porque tenemos los recursos, solamente están detenidos, ¿no? Entonces, eso es lo que urge hacer, una planeación estratégica para crecer, y esto se puede hacer a partir de una política industrial seria, que ya mucha gente lo ha mencionado, no es nuevo y se ha dicho una y otra vez. Y bueno, además yo considero que aunado a esta parte del impulso a la industria debe de generarse un vínculo muy estrecho entre el sector público, el sector privado y el sector educativo, de tal manera que existe el conocimiento de qué capacidades y habilidades debe de tener tanto los estudiantes como los trabajadores que se puedan insertar en el mercado laboral en estas industrias, y que no solamente impulsen el empleo y el consumo, sino que además incrementen la productividad. Si no hay una política seria de educación y de gasto en ciencia y tecnología, nos vamos a quedar a la saga, porque lo que se necesita ahorita es capacitar, ¿no? Es una parte muy, muy importante. Ahora, en mi opinión, obviamente, es fundamental para arrancar todo esto el incrementar la recaudación pública, los ingresos públicos, ¿no? ¿Por qué incrementar? No solamente incrementar el ingreso, sino también hacer una buena administración del gasto, fiscalizar el gasto, la disminución de la desigualdad, la reducción de la pobreza, que no obstante sí se tienen estos programas para ayudar, estas transferencias que se están realizando a los adultos mayores, que yo no considero que estén mal, o sea, es un derecho, ¿no? O sea, está bien, pero se debe de trabajar en reducir la desigualdad con bases más sólidas, generando empleo. Eso es el único seguro de vida que esta gente, o sea, que toda la población va a tener para un futuro, y que realmente puede garantizar que sí se reduzca la desigualdad, ¿no? Entonces, son muchos estos retos. son muchos, y hay todavía más, pero yo creo que eso es de las cosas más urgentes en las que se debería de trabajar ya. Perfecto, muchísimas gracias por tu participación, y pues los invitamos a continuar en este programa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mildred. Creo que el tema abona mucho justamente a lo que estamos discutiendo hoy y hablando con el doctor Armando. Creo que sus reflexiones han sido muy importantes, le agradecemos. Y bueno, Armando, finalmente, siguiendo con este tema, ¿cuáles serían tus recomendaciones de política a corto y mediano plazo para incidir favorablemente en el crecimiento y desarrollo económico del país? Yo creo que es importante que haya una articulación de políticas en México.
y eso es lo que por varias décadas se ha estado hablando, ¿no? La política fiscal y la política monetaria no están como trabajando de manera integrada, no existe una política industrial, el tipo de cambio, como sabemos, es flexible, entonces no hay un manejo del tipo de cambio, etcétera. Entonces ahí creo que debería de haber una articulación de políticas, pensando en que los próximos 2 décadas lo más importante van a ser estas revoluciones tecnológicas. Hay que capacitar a la población, es la política educativa, ¿no? También tener gente preparada y lista para la revolución tecnológica que viene, estar trabajando en fomentar no solo la educación, también a las pequeñas empresas, como ya lo mencioné, al campo, que las inversiones sean bien planeadas, con aquellas inversiones que tengan mayores retornos para la población y para el bienestar de la gente, y la generación de empleos, ¿no? Sobre todo la generación de empleo formal, que se vincula a la industria, ¿no? A la industria de la manufactura, y esa industria que ahora ya le llaman 5.0, ¿no? Que es la nueva revolución. Entonces yo creo que hay que empezar a pensar en eso, también pensar en la cuestión energética, porque el cambio climático es otro tema que va a estar ahí y que ya vemos hoy día que es algo que si no tomamos también decisiones en esos términos de hacer inversiones en energía que sea renovable, pues vamos a tener impactos, ¿no? De largo plazo. Entonces yo creo que lo más importante ahorita es tener un proyecto de desarrollo económico, pero en el cual haya una articulación de las diferentes políticas, todas hacia un mismo objetivo, ¿no? Sí, en definitiva también considero que la coordinación de políticas es primordial y bueno, hay muchos retos, ¿no? Nos queda todavía tiempo en este sexenio, pero seguramente es un objetivo que tendrá que ser de largo plazo, ¿no? Porque de repente pues se cortan dependiendo de o los sexenios o los partidos, o que se va más a la cuestión política, y eso creo que de algún modo quita la continuidad, ¿no? Entonces lo que nos comentas es muy importante. Y bueno, Armando, antes de terminar en esta interesante reflexión que, como bien comentamos, deja mucho, ¿no? Para nuestros televidentes y para todos los que revisen este programa, ¿querrías dar alguna reflexión final sobre todo esto que hemos hablado el día de hoy? Sí, que en realidad la economía mexicana tiene una gran cantidad de retos hacia adelante. Y esos retos tienen que ver mucho con el contexto internacional, como ya lo platicamos, y que México debe de estar preparado. Entonces eso implica pues desarrollar proyectos o programas de política económica y pública que permitan generar mayor desarrollo en el largo plazo y generar empleos, sobre todo, empleos bien pagados, ¿no? Porque sabemos que tenemos una economía en la que hay una desigualdad muy grande, empleos bien pagados que sean remuneradores y que permitan que la población tenga un mayor bienestar en el largo plazo. Hay que pensar en las personas. La política económica debe de estar pensando en las personas. Es importante. Así es, porque finalmente creo que son las personas más vulnerables las que se ven afectadas, ¿no? En primera instancia ante las crisis, recesiones, inflación y demás. Entonces coincido totalmente contigo. Y bueno, Armando, no me queda más que agradecerte por estar el día de hoy con nosotros y compartirnos tu opinión sobre estos temas de política económica que fueron objetivo del boletín número 11. Muchas gracias, Armando. No, gracias a ti por la invitación. Felicidades. Gracias. Y bueno, recuerden que en la descripción de este video encontrarán el link a la descarga gratuita del boletín Coyuntura Económica. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales y por ver este programa. Nos vemos en el siguiente con otra conversación de Coyuntura Económica.